Abramos la escritura en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Leemos la palabra de Dios. Dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Gloria a Dios. Bueno, hoy en día vemos situaciones dificultosas, situaciones en las cuales personas quizás los agobie, los desanime. Pero el tema de hoy es, vamos a hablar, aviva el fuego del don de Dios. Aviva el fuego. Aviva esa pasión por Dios, ese amor por Dios. Así que el texto dice que avives, hable de encender. Por ejemplo, cuando uno hace una carne asada, vemos que si usas el carbón, vemos que con el tiempo quizás el carbón se comienza como, está todavía ardiendo, pero ya comienza a perder su ardor, por así decirlo. No está un rojo fuerte, sino que comienza a disminuir, y es lo que se refiere con avivar. Sabemos que cuando tú le soplas ese carbón, comienza a encenderse más y más, el fuego comienza a ser más fuerte, y es lo que se refiere con avives. Aviva ese fuego, aviva ese amor por Dios, ese deseo por Dios, ese deseo de buscar a Dios. Aviva ese fuego. Lo que estaba sucediendo con Timoteo es en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Así que escuchemos 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6. No se confundan con 1 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Así que aviva el fuego. Lo leemos de nuevo. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Lo que estaba sucediendo con Timoteo era de que él estaba desanimado. ¿Por qué es que estaba desanimado? ¿Por qué es que quizás, por qué es que Pablo le escribe desde la cárcel, le escribe a Timoteo: aviva ese fuego? Bueno, porque ellos obviamente en su tiempo estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. Estaban siendo perseguidos. Pablo estaba en la cárcel. Y hablando del apóstol Pablo, Pablo era un gran hombre de Dios, usado grandemente por Dios, pero adivinen qué. No todos querían a Pablo. Y aún entre los cristianos, habían cristianos que hablaban de Pablo, diciendo: no, es que Pablo es esto y el otro. Quizás hablaban de Pablo diciendo: es que Pablo es muy tosco para hablar, es muy duro para hablar, etc. Habían personas que miraban a Pablo y hablaban mal de Pablo, y Pablo estaba en la cárcel. Estaba él en la cárcel y eran sus últimos días. Entonces, como Timoteo está en la situación que él se encontraba, persecución, Pablo en la cárcel, quizás ya no lo va a ver, pues es un ser humano, y Timoteo estaba algo desanimado. También Timoteo, un joven llamado al ministerio, no todos lo miraban con agrado. Quizás cuestionaban su llamado, y obviamente Timoteo pues se desanimaba algo. Y es por eso que Pablo le escribe desde la cárcel. Le dice Pablo: aviva el fuego del don de Dios. No te desanimes. Y así hoy en día muchos quizás se han desanimado. Quizás muchos ven la situación de hoy en día, lo que está sucediendo. Por ejemplo, escuchan de las guerras que suceden, lo que ha estado sucediendo, la guerra que está. Y muchos se tienen temor, se preocupan, se afanan, se desaniman. Quizás situaciones, problemas en el hogar, o problemas con lo que estamos viendo, ven los problemas, las situaciones, las consecuencias, etc. Y están algo desanimados. Y se desaniman. Y quizás con el tiempo, poco a poco, como vamos a estar viendo, esto no sucede de un día para otro, pero llegan a
no se llegan a apagar en totalidad, porque obviamente un cristiano no se apaga en totalidad, sino que su fuego, por así decirlo, se disminuye. Y es lo que estaba sucediendo con Timoteo. Si tú no tienes cuidado, tu fuego, esa pasión, ese amor por Dios, esa cercanía por Dios, búsqueda de Dios, se puede disminuir poco a poco sin tú darte cuenta. Quizás han escuchado, los que ya tienen un tiempo en el cristianismo, han quizás escuchado, han visto de personas que se han enfriado, no en totalidad, porque obviamente un cristiano, lo repito de nuevo, no se llega a enfriar en totalidad, no se llega a apartar de Dios en totalidad, pero llegan a desanimarse, llegan a descuidarse y comienzan a enfriarse. Quizás han conocido a alguien en el cual esto sucedió. Y como repito, esto no sucede en un instante, no es de que un día para otro, esto es poco a poco. Poco a poco quizás comienzas a agarrar ciertas mañas, ciertas costumbres, y poco a poco vas descuidando la oración, vas descuidando la lectura de la palabra, poco a poco vas descuidando ciertas cosas que obviamente te mantienen en pie ante la presencia de Dios, te mantienen fuerte, un cristiano maduro, un cristiano lleno de celo de Dios. Y poco a poco vas descuidando y te vas enfriando. Y así que hoy vamos a dar un pequeño mensaje, no va a ser tan largo, bueno, eso pienso, y vamos a dar algo que es simple, es muy simple, pero como cualquier cristiano que sabe, o cualquier pastor enfrente puede llegar a saber de que son simples los pasos, pero muy difíciles de aplicar para varios, porque a menudo no son aplicados en la vida del cristiano. Así que les voy a dar 5 pasos para avivar el fuego, para avivar ese amor, esa pasión por Dios, esa cercanía con Dios, que esa fe esté fuerte, esté firme. Porque aún en estas situaciones que estamos pasando, estos cristianos, por el hecho de que no están avivados, por el hecho de que no están cercanos a Dios, no están en oración de Dios, miran ciertas situaciones y se desaniman, se preocupan, se afanan. Hay varias personas, hemos visto, yo personalmente he visto en ciertos lugares, cuando yo comencé en la vida cristiana, pude ver a personas que están según muy en el emocionalismo, pero en su vida en sí personal no hay ese fuego vivo, no hay esa cercanía, esa fe no está fuerte y cualquier cosita los mueve y comienzan a temer, comienzan a pensar y actuar como una persona gentil, una persona que no es cristiana, que no conoce de Dios. Y en cierto punto, hasta cierto punto los justifico por el hecho de que tristemente en iglesias no se habla tocante cómo confiar en Dios en tiempos de tribulación, de angustia. Así que vamos con el primer paso para avivar el fuego, y eso es algo que ya conocen, esto es algo que quizás ya han escuchado varias veces, pero la pregunta es, ¿lo han aplicado? ¿Lo están aplicando en su diario vivir? Así que para avivar ese fuego, para que estén fuertes en el Señor, cercanos al Señor, con ese amor, esa pasión por Dios, ese celo de Dios, primero necesitas orar. Necesitas orar. Siempre la oración, eso es clave. Vivimos por la oración. Tenemos que orar. Para el cristiano es como el oxígeno que respiramos día a día. Hay que orar, necesitamos orar. Así que el pueblo de Dios no ora como debería de orar. No ora como debería de orar. Eso es algo que se sabe. Las estadísticas te dicen eso, que el cristiano no está orando como debería de orar. Hace unos años atrás, no me acuerdo el nombre de cierto pastor, pero publicó un libro tocante esto, de que también ella se dio cuenta, dice, el cristiano no ora. Pastores aún no oran como deberían de orar. No están orando. Y esto se sabe porque esto no es algo
algo nuevo, algo que eso es algo que se ha escuchado durante los años en varias congregaciones. Cuando tú tienes servicio de oración, casi la mayoría no van al servicio de la oración. No van, porque no están avivados. No tienen esa pasión por Dios, ese deseo de buscar de Dios y crecer como cristianos. La pregunta es, ¿te has enfriado? ¿Has dejado que ese fuego disminuye? Todos sabemos que debemos de orar. Todos lo sabemos. La pregunta es si están orando, si aplican la oración en su diario vivir. Por ejemplo, Daniel. Sabemos de Daniel del Antiguo Testamento. Sabemos la historia de Daniel. La conocemos. Sabemos que Daniel oraba 3 veces al día. En la mañana, mediodía, en el atardecer. Oraba él. Y aún cuando era ilegal orar por el hecho del decreto del rey de Babilonia, era ilegal orar. ¿Qué es lo que hizo? ¿Será que él obedeció al hombre? No, él obedeció a Dios y él oró. Él siguió orando. Imagínense, si cristianos aquí en Estados Unidos que estamos, aquí puedes cargar tu Biblia, puedes congregarte, tienes la libertad para congregarte, tienes la libertad para unirse como iglesia y orar, y no van. Ahora imagínense si fuese ilegal. Muchos estuvieran asustados y si de por sí no van, mucho menos no irían si fuera algo ilegal. Porque no tienen esa pasión, no tienen ese fuego encendido, no tienen ese amor por Dios. Pero Daniel era una persona que estaba cercano a Dios, tenía su fuego avivado y él oró. Aun cuando era ilegal hacerlo, él oró, él buscó de Dios, él honró a Dios. Y sabemos la historia, sabemos lo que sucedió. Y Dios obviamente guarda a los suyos. Dios honra a los que le honran a Él. Hay que orar. Él oraba 3 veces al día. Y como hemos dicho, quizás por la situación, por las responsabilidades, por el hecho del trabajo, aquí algunos se levantan quizás a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, hay que levantarse, está uno en la mañana ocupado, yendo para acá y para allá, y yendo al trabajo. Quizás si no hay tiempo en la mañana, traten de que en la tarde cuando lleguen haya ese tiempo de oración. Daniel tenía un tiempo, él sabía qué horarios iba a orar, a dónde iba a orar. Él tenía un lugar donde él oraba. Debes de hacer el esfuerzo de orar, buscar de Dios en oración, buscarlo a solas. Así que si tú no oras como debes, vas a comenzar a apagarte. Ese fuego no va a estar tan ardiente, por así ponerlo. Debes de orar, debes de buscar de orar. Vamos a ir aquí en Hebreos 4, versículo 16. Hebreos 4, versículo 16 dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Por el hecho de que Cristo Jesús nos ha dado salvación, nosotros tenemos el privilegio de poder entrar a la presencia de Dios Altísimo, de nuestro Padre Celestial. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para alcanzar ¿qué? Misericordia. ¿Por qué necesitamos misericordia? Bueno, porque somos pecadores. No somos perfectos. Necesitamos de la misericordia, necesitamos de la gracia de Dios al día. Dios perdona nuestros pecados, aún nuestros pecados que cometemos sin darnos cuenta. Perdónanos si nos hemos enfriado un poco. Perdónanos si no te buscamos en oración como deberíamos hacer. Perdónanos si no leemos la palabra de Dios como deberíamos hacerlo cada día. Perdónanos si no aplicamos tu palabra como deberíamos de aplicarlo cada día. Ten misericordia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El oportuno socorro. Muchos hoy en día se sienten con temor. Quizás se sienten que están siendo perseguidos. Quizás no se sentían así, pero hoy en día con la situación muchos se sienten que están siendo perseguidos. Tienen temor. Tienen temor de ir a la tienda. Tienen temor de salir. Tienen temor de ir a ciertos lugares, porque escuchan de la situación. Ve al trono de la gracia. Si tú tienes temor, hay personas que tienen temor de ir a la iglesia porque han escuchado ciertas cosas que han sucedido, de lo que está sucediendo hoy en día. Tienen temor de ir a la iglesia, de ir a trabajar, tienen temor de salir. Por ejemplo, allá en Omaha, los negocios ahí en la 24 están perdiendo.
tocante a la economía, porque ya la gente no está saliendo por el temor, por el temor. ¿Y qué es lo que dice? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, ayúdame. A Él deberíamos de ir cuando necesitamos ayuda, cuando necesitamos protección, ayúdame. Ir al trono de la gracia, Dios, ayúdame, guárdame, cuídame, protégeme. Ir al trono de la gracia. La oración te levanta. Cuando tú oras, la oración te levanta. Te va a fortalecer. No va a ser instantánea, pero cuando tú lo haces práctica, cuando tú eres obediente a la palabra de Dios, cuando tú buscas a Dios día a día, te vas a fortalecer. Vas a fortalecerte. Pero hoy en día muchos están muy ocupados viendo una pantalla. Muy ocupados viendo una pantalla pequeña. Hablando del celular. Y sí, obviamente también de la televisión. Muy ocupados en la televisión. Podemos pasar horas en la televisión. Podemos pasar ahí 5 horas, 6 horas, 8 horas en la pantalla, en el teléfono, en la televisión. Y dicen, no, es que no hay tiempo para orar. No, sí hay tiempo, nada más que no hay interés. Uno debe de buscar a Dios, decir, cierto tiempo voy a orar, voy a buscar de Dios. Pero ocupados en el teléfono, ocupados ahí en la pantalla. Y esta pantallita te está robando tiempo para con Dios, cercanía con Dios, te está robando tiempo para con tu familia, tiempo para con tus hijos. Porque déjame decirte que hoy en día, por el hecho de que existe esta pantalla, este teléfono, muchos hoy en día, por ejemplo, tú puedes ver salir afuera, digamos, si tú prestas atención y sales a caminar a un parque, puedes ver de que va una pareja ahí caminando, pero a veces parece que no van caminando juntos porque cada quien en su mundo, cada quien con su celular mirando la pantalla, cada quien, y los hijos también. Vas a un restaurante y vas a ver también lo mismo, quizás estar la familia junta, pero está el padre, está la madre, están los hijos ahí mirando el celular, cada quien desenfocados. Eso es así. Te está robando. Ese celular te está robando. ¿Será que eres adicto al celular? ¿Cómo sabes si eres adicto? Bueno, si no puedes pasar un tiempo, por largo tiempo, digamos unas 5 horas sin el teléfono, entonces quizás eres un adicto. Porque muchos están ahí pendientes al teléfono. Te está robando tiempo. Así que si quieres avivar el fuego, se comienza con la oración. Hay que orar, hay que buscar a Dios en la oración, porque es de importancia. En la oración te fortaleces, en la oración te acercas a Dios. Ahora, cuando oras, tú necesitas ciertas cosas, necesitas adorar. Necesitas adorar, y aquí ya hemos hablado de esto anteriormente, cuando hemos hablado de esto, cuando tú entras en oración es necesario adorar a Dios. Quizás llegas ante la presencia de Dios desanimado, afanado, preocupado, pero cuando comienzas a adorar a Dios, a exaltar a Dios, comienzas a ver la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, y comienza a darte ánimo para orar, fortaleza para orar, tu fe es fortalecida y oras con convicción. Con una fe firme en Dios. Necesitas adorar a Dios, exaltar a Dios. No solamente llegues ante la presencia de Dios simplemente pidiendo, sino llega alabando y adorando a Dios con acción de gracias. Adora a Dios. Así que hay que adorar a Dios cuando vienes ante la presencia de Dios. Orar. Adorar a Dios. Adora a Dios. Hay que adorarle. Por medio de la oración, pon tus cargas en el Señor. Vamos a ir aquí en el Salmo 55. Salmos 55. Hay que ir ante la presencia de Dios, alabar, adorar a Dios y dejar las cargas ahí en el Señor. Salmos 55, versículo 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Así que echa sobre Jehová tu carga. Y la promesa es: y Él te sustentará. Él te va a dar la gracia para sobrellevar la carga. ¿Tienes cargas? ¿Tienes cargas? ¿Te preocupas? ¿Está algo que te afana? ¿Alguna preocupación? Bueno, la oración.
adora a Dios, acércate a Dios y deja esa carga con el Señor. Él te va a dar la gracia para poder sobrellevarla. Vas a sobrellevarla, vas a poder. Vamos a ver aquí en Proverbios, estamos en Salmos, vamos a Proverbios 3. Proverbios, capítulo 3. Así que la oración, para avivar el fuego, tenemos que buscar a Dios en la oración. Proverbios 3. Versículos 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que fíate de Jehová de todo corazón. Tienes que confiar en Él, tienes que confiar en Dios. Confía en Dios, ve a Dios, acércate a Dios y confía en Él, de que Él tiene el control. Él te va a dar la gracia. Él sabe tu situación. Él conoce tu situación. Él conoce tu necesidad. Así que la oración aviva el fuego. Hay que orar. Hay que buscar a Dios en oración. Hay que adorar a Dios. Ya lo mencioné, así que oración. Segundo, adoración. Hay dos tipos de adoración. Está adoración en público. Es lo que hacemos cuando nos reunimos como iglesia juntos, unánimes, los hermanos en Cristo Jesús. Venimos y adoramos unánimes juntos a Dios. Eso es algo que hacer, necesario de hacer, reunirnos. Hay que venir y congregarnos y juntos adorar a Dios. La adoración en público. Hay que hacerlo. Y saben, Satanás va a tratar de desviarte de hacer esto. Va a tratar de ponerte obstáculos para que no vengas a la iglesia. Quizás de repente piensas venir y de repente te comienza a dar cansancio. Comienzas a no te da ganas de ir a la iglesia. Comienzan a haber razones por lo cual quizás no deberías de ir a la iglesia. Obstáculos. Satanás va a querer de ser obstáculo para que no te congregues con la iglesia y adorar unánimes juntos a Dios. Vamos a ir aquí en Hebreos 10:25. Hebreos 10:25, viendo lo que se nos dice. Vamos a ver si esto es una sugerencia o será que es un mandato. En Hebreos 10:25 se nos dice, tocante a congregarnos, dice en Hebreos 10:25, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Noten que no dice, y cuando veas que aquel día se acerca, cuando veas las guerras, cuando veas la situación dificultosa, bueno, apártate. No, dice, aún más, cuando veas esa situación, acércate más. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No pares de congregarte. ¿Será que eso es una sugerencia o será que es un mandato? Bueno, es un imperativo, es un mandato. Dios te da el mandamiento. Dios te dice, no dejes de congregarte. Hay que congregarse, hay que adorar en público, hay que adorar a Dios. Unánimes juntos, venir y congregarnos y adorar a Dios, escuchar palabra de Dios. Así que es un mandato. No es como algunos, no, es que yo voy a adorar a Dios como a mi manera. Yo me puedo quedar en casa. O algunos dicen, yo soy un cristiano, pero bueno, a una iglesia no voy. Pero ya aquí en mi casa lo puedo hacer. Pero la Biblia te dice, Dios manda al cristiano genuino, le da el mandamiento de congregarse, que busque un cuerpo de hermanos, una iglesia, el cuerpo de Cristo. Una iglesia donde vas a reunirte unánimes a alabar, adorar a Dios, escuchar palabra de Dios. Es de importancia. Dios lo ha establecido en su palabra. No es de que Dios, el soberano Dios, no lo va a dejar para ti decidir cómo adorarle a Él. Él nos ha dejado, Él ha establecido cómo debemos de adorar a Dios. Y la esencia de la adoración es obediencia. Y es el mandato, no dejando de congregarnos. Es un mandamiento de Dios. Necesitas ser obediente. La oración, la adoración. Así que necesitamos orar y adorar en público. Y cuando entre la semana, cuando eres obediente y entre la semana estás orando, buscando de Dios, cuando tú oras de lunes a domingo,
cuando tú oras y buscas de Dios y llega el servicio, llega el tiempo de unirse unánimes, va a ser de gran bendición. Vas a tener el gozo, el deseo, te agrada venir y congregarte, alabar y adorar a Dios. Va a ser de bendición. Pero si no oras, tu fuego está ahí, muy apenas ahí, avivado. Vas a venir como ahí, como no queriendo. No, dice aviva el fuego. Ora, busca de Dios. Y Dios pondrá deseos en tu corazón. Deseos de buscarle, de escuchar su palabra, de aplicar su palabra, de orar. Así que no dejes que una pantalla te enfríe. No dejes que una pantalla te enfríe. Hay que hacer a un lado la pantalla. Hay que hacer a un lado el teléfono. Hay que tratar de disciplinarnos. Y decir, ok, cierto tiempo nada más en el teléfono y ahora voy a buscar de Dios. Voy a leer la palabra de Dios. Y cuando se llega el tiempo, ya viene el tiempo, domingo, vamos a congregarnos. Hay que hacer todo lo necesario el día anterior. Vamos a prepararnos, va a llegar el domingo, voy a ir a la iglesia. Y no vamos a buscar excusas para no ir a la iglesia. Como le digo, el cristiano genuino tiene el deseo y busca. Timoteo se estaba enfriándose un poco por lo que estaba sucediendo. Así que no te enfríes. Si hoy en día te desanima lo que está sucediendo, lo que tú escuchas en las noticias, no hay que enfriarse, no hay que desanimarse, hay que buscar más de Dios. Es lo que dice el texto, ¿verdad? Aún cuando veas aquel día cercano. ¿De qué día se está hablando? Cuando el día del Señor, cuando Él regrese. Hay que acercarnos aún más. Y como mencioné en el comienzo, Pablo estaba en la cárcel cuando le escribió a Timoteo. Pablo amaba a Timoteo. Pablo estaba en la cárcel, no estaba en un lugar, en una playa. Sí, lo estaba en la cárcel. Pero aún así él pensó de Timoteo y le escribió a Timoteo. Dice, no te desanimes. Pablo quería animar a Timoteo. Quería animarlo. Aviva ese fuego. No te desanimes. No te desanimes. Aún si todo comienza a empeorar y empeorar, eso no debe desanimarte, porque sabemos que la Biblia, la palabra de Dios nos dice que así va a suceder. Van a empeorar las cosas. Van a empeorar. Si hoy en día las personas están asustados porque ven la situación, ven que están siendo perseguidos. Si hoy en día, mira, si hoy en día están siendo asustados con lo que está sucediendo, están llegando ahí persiguiéndolos, con la guerra que está sucediendo, déjame decirte que en aquel día, en la tribulación y gran tribulación, déjame decirte que ahí sí, dice que hasta van a buscar morir algunos, y Dios dice, no vas a morir. Va a ser terrible. Déjame decirte que el pensamiento humano, la imaginación humana, no puede imaginarse cómo van a ser esos días. Van a ser dificultosos. Ahí sí van a ser perseguidos. Y ahí sí la gracia de Dios no va a estar tan presente como hoy en día. Déjame decirte que ahí van a suceder cosas terribles. Esas personas van a ser perseguidos. Y todo aquel que esté en esa tribulación, todo aquel que hoy en día no es cristiano, todo aquel que hoy en día no viene a Cristo, va a pasar esa situación. Y si en aquel día reconoce a Cristo, va a obtener salvación, pero va a tener que pasar la tribulación y la gran tribulación, y lo van a perseguir, y lo van a querer degollar, lo van a querer matar, y es lo que van a hacer. Van a querer hacer, y lo van a hacer, porque así lo dice la palabra de Dios. Así que vemos hace poco una señora, yo creo que fue en California, simplemente porque miró que ahí estaba la migración, se desmayó. ¿Por qué? Por el temor. Por el temor. Y déjame decirte que en aquel día van a haber así hombres fuertes que también van a hacer lo mismo. Cuando ese día llegue, van a lamentar. Así que va a ser severa la cosa. Y dice el texto
Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Aún más cuando se acerca. No hagan lo contrario. Se están pirando las cosas, ya no voy a buscar a Dios, ya quizás ya no voy a ir a la iglesia. No. ¿Qué es lo que hablamos anteriormente? Cuando hablamos de Salmos. Que sea Dios una prioridad. Buscar a Dios. Él es primero sobre todas las cosas y a Él le buscamos. Y cuando le buscamos, Él nos va a guardar. Él nos va a proteger. Hay que buscar a Dios. Así que Pablo quería animar a Timoteo. No te desanimes. No hay que desanimarse. Se desanimaba porque hablaban de Timoteo. Quizás no esté capacitado. Muchos hablaban de Pablo. No, es que Pablo es tanto y tanto. Jesús dijo a mí me persiguieron. Y si a mí me persiguieron, dice Jesucristo, también ustedes los van a perseguir. Hablaron mal de Jesucristo. Lo miraban con una cara mala, de un malhechor. Es que ya viene a traer pleito acá. Tuvo mucho conflicto con los fariseos, los escribas. Y déjame decirte, cuando tú estás siguiendo a Cristo, o cuando un pastor está siguiendo a Cristo, está siendo obediente a su llamado, van a hablar de él también. Van a hablar mal de él también. Déjame decirte, van a hablar mal de él. Hace poco había un pastor que estaba ahí hablando de la defensa de la fe. Simplemente porque se puso a defender la fe y las personas comenzaron a hablar mal de él. No le agradó. Dice, no, esto de estar defendiendo la fe, no, mejor mantengamos como calladitos en nuestras cuatro paredes y así nos mantenemos bien. ¿Por qué? Porque no le agradó que hablaron mal de él. No le agradó para nada. Pero de Jesucristo hablaron mal. A Jesucristo lo odiaron. ¿Qué tanto lo odiaron? Hasta la muerte. El apóstol, ¿por qué crees que ellos fueron perseguidos? ¿Será que porque se la pasaban ahí hablando de un mundo de color de rosa? No, porque hablaban la verdad. Dijeron la verdad. Y así también hay personas que yo ni conozco, pero han escuchado el mensaje, han escuchado lo que predicamos y yo no les agrado. ¿Y será que eso me va? No, a mí no me desanima. Es un privilegio honrar a Dios. Es un privilegio predicar la palabra de Dios tal como Él lo ha establecido. Y lo vamos a seguir haciendo. Predicar la palabra como Él lo manda. Así que no hay que desanimarse. No hay que desanimarse. Porque hay que buscar ser la iglesia bíblica que Dios nos manda a ser. Hay que buscar hacer eso. Así que no hay que desanimarse. Tercero, también necesitamos la adoración privada. La adoración en privado. Nosotros somos bendecidos, pues tenemos la Biblia en mano, como mencioné anteriormente. ¿Por qué menciono la Biblia? Porque también es una forma de adorar. Leyendo la palabra de Dios, adorando a Dios, viendo la palabra de Dios, creyendo la palabra de Dios, exaltando a Dios. Por medio de la palabra conocemos quién es Dios y le adoramos, le exaltamos, leyendo la palabra, adorándole a Dios, alabando a Dios, orando a Dios en nuestro hogar, en privado. No solamente esperes o no te conformes con adorar en público, sino también adora en privado, en tu casa, en tu hogar, como Daniel. Ten tu horario, un lugar donde vas a orar. Busca de Dios, busca de Él, fortalécete en el Señor, adora en privado. Y ya lo mencioné, adoración es ¿qué es la esencia de la adoración? Es la obediencia a Dios y ser obedientes. Y Jesucristo nos mandó orar. La palabra nos manda orar, nos manda leer la palabra de Dios, adorarle. Vamos a decir aquí en Lucas 10. Muchos hoy en día dicen, no, es que estamos afanados, no, es que estamos ocupados, no, que esto y el otro. Vamos a ir aquí en Lucas 10. Muchos a menudo ponen excusas que esto y el otro, están muy afanados. Déjenme decir que hay personas que siempre, por alguna razón, siempre están ocupados. Siempre. Porque ya es una, quizás ellos no lo hacen intencionalmente. Sinceramente hay personas que no es intencionalmente, pero no se dan cuenta. Por ejemplo, puedes tener una persona que quizás tiene hijos. Y no, es que estoy ocupado con los hijos, etcétera. Llegan a crecer,
ya cada quien se casa y ya no tienen hijos, pero siguen igual de ocupados. ¿Por qué será? Porque no se dan cuenta que ya son costumbres que tienen ahí, y Dios no es la prioridad, no buscan de Dios. En Lucas 10:38 vemos el relato de Marta y María. En Lucas 10:38 dice así: aconteció, y esto es Jesucristo llegando, aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿A quién? A Jesucristo. Hablando de Marta, Jesucristo llega el Maestro, el Señor de señores, el Rey de reyes llega. Y qué privilegio, ¿verdad? Porque no era común, no era de día a día que el Maestro iba a llegar a la casa de Marta. Pero llegó. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que llega a suceder? Bueno, el versículo 39 dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Así que María, ¿qué es lo que hizo? Se sentó a los pies de Jesús y prestó atención a la palabra de su Señor. Se acercó a su Señor, escuchó la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo? Bueno, Marta, ¿qué es lo que sucedió? Marta estaba muy ocupada con la compañía. Pues imagínate, si llegó el Maestro no llegó solo, el Maestro llegó con 12 más, con sus discípulos. Imagínense, y en su pensamiento de Marta, bueno, pues hay que atender, hay que hacer esto y el otro. Se afanó, comenzó a enfocarse, su enfoque era los discípulos, era hacer esto y el otro. Pero María, ella también puede haber pensado igual, ¿no? Pues también tengo mis responsabilidades, etc. Pero ¿qué decidió? Dice: voy a sentarme y voy a escuchar a mi Maestro, porque no es de día a día. Voy a prestar atención a lo que mi Maestro me tiene que decir. Versículo 40 dice así: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Así como hoy en día dice: es que estoy muy ocupado, es que tengo muchas cosas que hacer, estoy muy afanado, hay mucho de qué hacer. Y dice: bueno, si me da tiempo, oye, si me da tiempo, iré a la iglesia. Esto muy a menudo se escucha con un gentil, ¿verdad? Un no cristiano, que quizás lo invitas a la iglesia. Dice: no, es que, bueno, si tengo tiempo, es que hay muchas cosas que yo tengo que hacer, tengo el trabajo, tengo esto y el otro. Si tengo tiempo, en tus palabras, Dios no es prioridad en la vida de ellos, no es prioridad. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta estaba enfocada con los quehaceres en vez de estar enfocada con el Señor, y hasta se molestó. Mira, hey Señor, no, mira María, dile que también me ayude. Marta estaba afanada, estaba ansiosa, es lo que nos quiere decir el texto. Estaba ansiosa. Marta muy enfocada en los quehaceres, en vez de estar enfocada en el Señor. María tenía el mismo tiempo que Marta, tenía las mismas responsabilidades, pero María eligió lo mejor. Dice: pues esto es de todos los días, lo que yo hago. Jesucristo el Maestro viene, no es de todos los días. Prefiero mejor sentarme y voy a escuchar a mi Señor, porque es de importancia para mí escuchar a mi Señor. Versículos 41-42 dice: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada. ¿Será que Jesús estaba mintiendo? No, Jesús conoce. Y dice: estaba turbada y afanada. Estás con muchas cosas. Y así hay personas hoy en día, afanados, turbados con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Es necesario. Jesucristo está usando palabras específicas. Es necesario. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ha escogido la buena parte. Es estar en mi presencia. Es escuchar mi palabra. Esa es una buena parte que tú tienes que elegir en tu diario vivir, en tu hogar. ¿Estás afanado? ¿Preocupado? ¿Ocupado? Elige la buena parte. Prioridad. Dios es prioridad. Primero, buscar a Dios, leer su palabra, orar, escuchar lo que Él tiene que decirme por medio de su palabra, y acercarme a Dios
fortalecerme en la oración. Busca de Dios, que Él sea tu prioridad. Y eso es la adoración privada. Acércate al Señor, lee su palabra y adórale. Adora a Dios, porque la esencia de la adoración es obediencia. Pero para ser obediente tienes que escuchar, ¿verdad? Tienes que saber lo que tu Señor te está mandando. Escucha su palabra. Adórale por medio de la atención de su palabra. Préstale atención a tu Señor. ¿Cómo avivar el fuego? La oración. Adoración. Busca de Dios. ¿Cómo avivar el fuego? Bueno, primero oración. Segundo, adoración en público. Tercero, adoración en privado. Cuarto, perdonar. Perdonar. Hay que perdonar. Eso es algo muy importante. Hay que perdonar. Vamos a ir a Colosenses. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 3. También hay que perdonar. Eso es algo esencial también. Hay que perdonar. Colosenses 3, 13 dice así: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Soportándoos unos a otros. Hay que soportarnos. ¿Verdad? En una pareja, en un matrimonio, a veces se tienen que soportar. Con el tiempo se van conociendo, hay cosas que quizás a uno no le agrada del otro, etcétera, pero hay que soportarnos. Cuando hay amor, tú vas a soportar. Cuando hay amor, tú vas a perdonar. Dice, soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Así como Cristo nos perdonó, así también hay que perdonarnos. Como lo digo, cuando tú amas a alguien, tú lo vas a perdonar. Hay que soportarnos. Quizás vienes a la iglesia, quizás dices, oh, hay que tal hermanito o hermana quizás en veces no me agrada como es, pero hay que soportarnos. Hay que orar unos por otros. Hay que perdonarnos si nos ofendemos. Hay que perdonarnos. Es importancia. Es lo que Dios nos manda a hacer. Tú no puedes ser un cristiano. No puedes ser un cristiano y estar ahí guardando rencor. Hay que perdonar. Déjeme decir que hay personas que dicen que son cristianos, tienen cristianos de 20 años y tienen ahí rencor, no han perdonado y dicen que son cristianos, pero obviamente no lo son. Hay que perdonar. Todos conocemos la historia de Job. Sabemos la historia de Job, un hombre justo, buscando de Dios, honrando a Dios, pero imagínense, en un día perdió su familia, todos sus hijos murieron, todo lo que él tenía, su ganado, su hogar, todo lo que él tenía, lo perdió. Bueno, no todo, porque no perdió la salvación, obviamente, eso no se puede perder. Pero lo material, su familia, excepto su esposa, aunque no era de tanta ayuda en aconsejarlo, pero él se enfermó, sus hijos murieron, sus ganados murieron. Él tuvo mucha pérdida. Conocemos la historia de Job y sabemos que él tenía 3 amigos. Vamos a ir ahí a Job, yendo ahí, pero hablando de los 3 amigos. Sino para que encuentren fácil Job, pueden ir ahí donde está Salmos y nada más vayan hacia atrás y ahí está Job. En Job 42 vamos a estar, pero conocemos la historia de Job. Sabemos que su situación, y tenía 3 amigos. Los amigos llegan ante Job y al principio hicieron muy bien. Al principio se acercaron a Job y simplemente se quedaron calladitos. Y así estaban bien, estaban haciendo bien, simplemente estaban ahí como diciendo, aquí estamos, te apoyamos con nuestra presencia. Pero sabemos que sus amigos comenzaron a hablar. Y ahí es donde comenzaron a hacer mal. Porque comenzaron a asumir cosas que no eran. Quizás cuestionaron a Dios y lo hicieron. En Job 42, versículos 1 y 6, sabemos que Job tenía varias preguntas. Había escuchado de Dios, pero llegó a conocer a Dios. Dios le llevó a hablar, le llevó a hacer preguntas. Job llegó a ver la grandeza de Dios. En Job 42, versículo 1 al 6, dice, respondió Job a Jehová y dijo,
Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Eso después de que Dios le habló, le demostró su grandeza. Dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Por haber pensado cosas que no eran. ¿Y qué es lo que sucede? Versículo 7 al 9 dice así. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elisifaz de Manita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, y ir a mi siervo Job y ofrecer holocaustos por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar namatita, y hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Así que los 3 amigos tuvieron que ir a Job y pedirle perdón. ¿Por qué perdón? Bueno, si no conocen de la historia, porque ellos comenzaron a asumir, hey Job, murieron tus hijos, todos ellos murieron. Perdiste tu cosecha, tus ganados, estás enfermo. Al principio estaban haciendo bien, se quedaron calladitos, estaban simplemente ahí apoyándolo con su presencia, pero comenzaron a decir, hey, quizás tú pecaste, estás como estás porque has hecho algo. Y también obviamente cuestionaron, hey, de Dios. Y tuvieron que ir ante Job y decir, perdónanos, ofrecer el holocausto. Y dice Dios, a ustedes no los voy a escuchar, pero sí voy a escuchar a Job. Y así fue. Tuvieron que pedir perdón. Y Job, ¿qué es lo que hizo Job? Bueno, Job en versículo 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Así que, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. Esto es el perdón. Perdonar. Job perdonó. Perdonó a sus amigos por haber pensado mal de él, por haberle juzgado injustamente. Perdonó. Hay que perdonar. Perdonar a las personas, a aquellos que nos han ofendido. Si te piden perdón, aún si no te piden perdón, perdonarlos, porque a veces no saben lo que ellos hacen. Pero hay que perdonar. Hay que perdonar. Hay personas en ciertos lugares, ahí se ha escuchado de personas en otras creencias de fe, según muy religiosos, pero tienen rencor en su corazón. No hay perdón en su corazón. Hay que perdonar. Hay que perdonar. El perdonar alivia, o más bien aviva el fuego. Aviva el fuego cuando tú perdonas. Porque cuando no hay perdón, estás guardando rencor, y eso te va a pagar. Te va a pagar. Te va a quitar el gozo. Hay personas que tienen ese rencor y no tienen paz, no tienen gozo. Pero hay que perdonar, porque la falta del perdón te va a amargar. Personas amargadas porque no perdonan, no han perdonado, están amargados. Así que es necesario perdonar a aquellos que te han hecho mal. Hay que perdonar. Así que primero, oración. Segundo, adoración en público. Tercero, adoración en privado. Cuarto, perdonar a otros. Hay que perdonar a otros. Hay que perdonar a otros. Quinto, confía en sus promesas. Quinto, confía en sus promesas. Hay que confiar en sus promesas. Así que nosotros tenemos grandes promesas, ¿no es así? Tenemos grandes promesas. Dios promete siempre estar con nosotros. Esa es una grande promesa. Tú nunca vas a estar solo, o nunca vas a estar a solas.
Dios está siempre presente. Quizás sientas de que Dios no está ahí presente, pero Dios está presente. Dios promete nunca dejarnos. Y Dios puede hacer más allá de lo que pedimos cuando le oramos a Dios. Él puede hacer más allá de lo que nosotros pedimos. Quizás a veces le pedimos algo y Dios no responde. A veces le pedimos algo y no responde, pero responde de otra manera, dándonos mejor de lo que pedimos, de lo que pensábamos. Así que Dios siempre va a estar ahí con nosotros. Es la promesa de Dios. Y Dios siempre está en control, aun cuando parece que las cosas no están en control. Cuando parece que están fuera de control. Aun cuando tú escuchas esto de las guerras, aun cuando tú escuchas de que, bueno, a Israel ahora ya se le volteó, ahora ya cuando manda misiles, ahora ya el enemigo tiene control de ellos y se le dan vuelta y ataca a Israel. Cuando tú escuchas de que, bueno, ya bombardearon, ahora qué va a suceder, ¿será que los iraníes van a comenzar a levantarse? ¿Será que esta va a ser la tercera guerra mundial? Todo está haciendo un caos, todo se va a ir en desorden, todo va a acabarse, bla, bla, bla. Comienza a pensar el mundano, el no cristiano, el que no conoce de Dios. Oh, mira la situación, mira la migración, mira esto y el otro, va a ir para acá y para allá. Esto está sucediendo, todo está fuera de control. Mira lo que son los huracanes, mira la lluvia, esto y el otro. No, Dios está en control. Cuando parece que no está en control, Él está en control. Él está en control. Él controla los tornados. Él controla las tormentas. ¿Por qué lo hace? Dios sabe por qué lo permite. Dios conoce las personas en ciertos lugares. Déjame decirte, allá en México se la pasan mucho tiempo ahí con sus danzas paganas. Especialmente allá en Guerrero. Danzando. Danzas paganas ahí. Viviendo de tal manera que no le agrada a Dios. Hace unos años atrás sucedió ahí la tormenta que sucedió, como destruyó ahí en Acapulco. Pero siguen igual las personas. ¿Y tú crees que Dios simplemente va a quedarse ahí, solamente ahí con los ojos como si no ve nada? Las personas no reaccionan, no piensan, quizás Dios nos está queriendo llamar la atención, pero ahí siguen en su paganismo, en sus danzas paganas. De eso yo no me da orgullo a mí. De decir, oh, es que antes los aztecas, los mayas, etc. No, eran paganos. Ellos ofrecían a sus hijos, a sus dioses. ¿Y tú vas a celebrar eso? No, no podemos celebrar eso. Celebrar el paganismo. Hay lo que hay, sucede lo que sucede. Personas que tú le dices busca de Dios y no buscan de Dios. Pero suceden ciertas cosas, ¿para qué? Quizás para que te comiences a reaccionar, hey, no tengo toda la vida, quizás el día de mañana yo no voy a estar aquí. No confíes en algo material, confía en Dios, acércate a Dios, busca de Dios. Dios siempre está en control, aun cuando pienses que no está en control. Él está en control. Y si Él permite ciertas cosas es por alguna razón. Y Él es justo. Y Él conoce la situación. Hay muchas cosas que podríamos hablar tocante esto. Mucha gente mundana se pregunta por qué Dios permite todo esto, porque mira cuántos niños están ahí muriendo. Bueno, Dios es justo, eso no dudes nada de eso. Dios es justo y Dios sabe por qué lo permite. Déjame decirte que muchos niños en ese Medio Oriente crecen siendo instruidos a odiar a Israel hasta la muerte. Y déjame decirte que si esos niños crecen y crecen de esa manera, ellos mueren, van a ir directamente al infierno. Pero Dios en su misericordia quizás permite que eso suceda porque esos niños, como son niños, son bebés y son niños pequeños, Dios no les inculpa de su pecado y al morir esos niños van a ir directamente a la presencia de Dios. Es misericordioso en salvar a esas criaturas que de otra manera van a crecer odiando a su prójimo hasta la muerte y van a terminar en el infierno. Pero tú no tienes, con Habacuc, cuando hablamos, tú no tienes todo el rompecabezas, tú no lo sabes todo. Tú no tienes la vista, el conocer que Dios tiene. Y tú no puedes juzgar de una manera correcta. Dios lo ve todo, Dios conoce todo. Tú no sabes si ese niño o niña que tú ves ahí el día de mañana va a ser un Hitler, un líder que va a atacar a personas inocentes. Pero Dios sí lo sabe. Dios sabe por qué lo hace y por qué lo permite. Hay personas cristianos quizás, ¿por qué le sucede esto a los cristianos? Bueno,
Dios tiene su llamado, Dios tiene su propósito, Dios dice elegirlos. Tú ante tus ojos tú miras, bueno, ya murieron, wow, qué tristeza. No, para Dios es, mis hijos vienen ante mi presencia y por la eternidad van a estar con Él. Es que el hombre mira de otra manera. Los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Dios sabe por qué permite las cosas. Dios tiene el control, sin duda alguna. Dios está en su trono y Dios sabe por qué permite las cosas. Vamos a ir aquí en Romanos 8, viendo tocante la soberanía de Dios y cómo Dios nos promete esto. Y esto no lo dudes para nada. Si tú eres un cristiano genuino, déjame decirte que esto es cierto de ti, de tu vida, la vida de todo cristiano. Nada te va a apartar del amor de Cristo. En otras palabras, nada podrá apartarte de la salvación. Porque déjame decirte que muchos están afanados porque creen que pueden perder la salvación, porque creen que depende de ellos si se mantienen salvos o si van a llegar a ser salvos. Pero eso no nos enseña la Biblia. La Biblia nos dice que la salvación es 100% poder de Dios y Dios nos guarda. Y venga lo que venga, suceda lo que suceda, el día de mañana Dios, el que es genuino, el que es cristiano verdadero, se va a mantener en los pies de Cristo. Suceda lo que suceda. Romanos 8, versículo 28 al 39. Vamos a leer todos estos textos en Romanos 8, 28 al 39. Dice así: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Si Dios está con nosotros, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En otras palabras, si Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito, lo más valioso para Él, ¿cuánto más no te va a dar a las demás cosas? Mira, ahí está el grande amor de Dios. Pero muchos te enseñan hoy en día, por ejemplo, en otros lugares te dicen, Dios es un Dios ahí que digamos un anciano con canas, es un Dios, un hombre amargado, muy duro, y necesitas la ayuda de una mujer que le llaman María. Ella es una mujer suavecita, va a suavizar a Dios. No, eso no te está pintando a Dios como Él es en realidad. Eso está deshonrando a Dios, porque Dios, ¿qué es? Dios es amor. Es amor y su amor es eterno. Y que dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si nos dio lo más valioso, ¿no nos va a dar lo demás? Obviamente que sí. Si Dios nos amó tanto, yo no tengo que temerle a Dios. Yo me puedo acercar a Dios confiadamente. Me puedo acercar a Dios. No necesito de ir con una persona que no es deidad, que no me puede escuchar. Dice el 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dios es el que justifica. Él nos justificó, Él nos salvó. Él no se va a dar la vuelta y va a decir, bueno, te justifica, ahora ya te voy a condenar. Dios no es ese tipo de Dios. Si Dios te ha justificado, Dios te ha salvado, te salva por la eternidad. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. ¿Quién? Dice 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo, sinónimo a la salvación? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios, del amor de Cristo, de nuestra salvación, ni lo porvenir, ni lo que venga, ni lo por lo que tú escuches. No, que estoy escuchando que va a suceder, no, es que van a venir, no, es que van a atacar, no, es que eso el otro. Dios tiene el control. Y dice el texto, todo obra para bien para aquellos que están en Cristo Jesús.
todo obra para bien. Aunque quizás en el tiempo presente digas, ¿cómo? No puedo ver, no puedo pensar, no puedo captar cómo es que esto va a obrar para bien. Pero Dios sí sabe cómo va a obrar para bien. Dios tiene el poder para voltear las cosas para el bien del cristiano. Así que confía en Dios. Dios siempre está en control, aun cuando parezca que no es así. Cuarto, Dios siempre nos proveerá la gracia suficiente para sobrellevar las cosas que nos lleguen, las circunstancias, las aflicciones. Vamos a ir aquí, 2 de Corintios 12. 2 de Corintios 12. 2 de Corintios 12, versículo 9, dice el apóstol Pablo, cuando le pidió que le quitara cierta aflicción que le estaba pasando. 2 de Corintios 12, versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. En otras palabras, mi gracia es suficiente. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Él nos da la gracia. La gracia es suficiente para poder soportar, para poder mantenernos firmes. Dios siempre nos va a dar la gracia para sobrellevar las cosas día a día, día a día. Vamos a ir aquí a Filipenses también 4, versículo 13. Filipenses, yéndose adelante, Filipenses 4. Y si eres cristiano y lo que se te requiere de ti de vivir en la vida cristiana, dice Filipenses 4:13. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Cristo que nos fortalece. Y es por eso que necesitamos acercarnos a Él por medio de la oración. Fortaléceme, dame de tu fuerza. Él nos va a fortalecer para sobrellevar las aflicciones, las circunstancias, cualquier cosa que nos llegue a venir, a suceder. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Absolutamente todo. Aun cuando parezca que no es así. No sé si ustedes han visto, se me viene en mente cuando antes en la televisión estaba un programa donde personas que estaban obesas, estaban sobrepeso y les daban un instructor y los hacían hacer ejercicio y los empujaban a su máximo. Y en muchas ocasiones estaban ahí, tú lo puedes hacer, tienes que correr cierta distancia, ciertos minutos, tienes que hacerlo por cierto tiempo, y estaban ahí, no puedo, hasta veces hasta lloraban. Dicen, no lo puedo hacer, y lloraban. Pero los empujaban al máximo, y al fin y al cabo sí podían hacerlo, sí lo pudieron hacer. Y Dios nos da de su gracia. Y Dios es un Dios perfecto y sabe exactamente hasta dónde podemos, porque Él nos da la capacidad y la gracia para poder sobrellevar las cosas. Y van a haber quizás situaciones que dicen, yo no voy a poder. Pero dice, no, sí puedes, porque mi gracia es suficiente, porque yo estoy contigo, porque yo te voy a fortalecer. Así que sí podemos. Vamos a ir a Colosenses 1:29, ya para terminar. Colosenses, ya no se adelanta, estamos en Filipenses. Colosenses 1:29. Colosenses 1:29. Dice, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la potencia de Dios, la cual actúa poderosamente en mí. Actúa poderosamente en mí. Pero acércate a Dios. Busca a Dios en oración. Adórale. Confía en Él. Aviva el fuego. Aviva el fuego del don de Dios. Avívalo. No dejes que te comiences a enfriar. No dejes que una pantalla te desvíe, te comience a enfriar.